Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a hacer una revisión del punto 3 del meridiano de Baso, del punto Tai Bai. ¿Cuáles son las características de este punto? Bueno, la primera característica de este punto que voy a remarcar es que es un punto yuan. ¿Qué significa que sea un punto yuan? Es decir, que desde este punto 3 de Baso hay una rama energética que nace y conecta con el punto luo de su meridiano yan acoplado. En este caso es el meridiano de estómago. Entonces, desde el punto 3 de Baso nace una rama energética que lleva energía al punto luo de estómago, que es el punto 40 de estómago. También este es un punto shu arroyo. Recordemos que la característica de los puntos shu es de que movilizan la energía vital para expeler la energía perversa externa. También estos puntos tratan todo lo que es la pesadez corporal y tratan los dolores articulares, trata el síndrome Bi. Ahora, por ser un meridiano yin y ser un punto shu arroyo, también coincide que es un punto tierra, y los puntos tierra tienen la capacidad de equilibrar, de armonizar. ¿Dónde se localiza este punto? Bueno, a este punto lo vamos a localizar detrás de la articulación metatarso-falángica del primer dedo del pie, es decir, del dedo gordo, justo en la parte media donde la piel cambia de color. Para localizarlo correctamente lo vamos a hacer de forma práctica. Bueno, para localizar correctamente este punto, lo primero que tenemos que hacer es recordar las referencias anatómicas de las cuales hemos hablado. Hemos dicho que este punto 3 de Baso está localizado detrás de la articulación metatarso-falángica del primer dedo del pie, es decir, del dedo gordo. El primer dedo del pie es este que tenemos aquí. Y metatarso-falángica. El metatarso es este hueso que tenemos aquí. Aquí tenemos la articulación porque aquí comienza la falange. Entonces, detrás de la articulación metatarso-falángica, es decir, justo aquí, entre lo que es la carne roja y la carne blanca. Si vemos, aquí cambia de color, entonces el punto estaría localizado justo aquí, en este lugar. Si nosotros deslizamos el dedo, vamos a ver que llega el momento en que hace un tope y es allí donde está el punto. Recordemos, metatarso, las falanges, entonces detrás de la articulación metatarso-falángica, entre la carne roja, donde la piel cambia de color, y la parte blanca. ¿Cuáles son las funciones de este punto? ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, la primera función de este punto que voy a remarcar es que este punto tonifica, fortalece lo que es el sistema de vaso-páncreas-estómago. También es un punto que tonifica, fortalece el chi, fortalece la energía, porque recordemos que el vaso es uno de los órganos que participa activamente en la formación de la energía. El vaso tiene como función hacer ascender la energía. También es un punto que va a eliminar calor, humedad de vaso, páncreas, estómago. Pero ¿cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar cuando hay deficiencia de chi de Baso. Vamos a ver cuáles son las características de la deficiencia de chi de Baso. Vamos a hablar que hay deficiencia de chi de Baso cuando hay distensión abdominal, cuando hay heces que no tienen forma, cuando hay heces dientéricas, es decir, que heces pastosas que con restos de comida que no se han digerido, también cuando hay cansancio, cuando hay mareos. ¿Por qué? Porque el vaso tiene la función de ascender el chi. Al no haber chi, la energía no asciende y no nutre el cerebro, por lo tanto se pueden presentar mareos. También sensación de pesadez corporal, porque el vaso tiene que metabolizar lo que es la humedad. Y si hay insuficiencia de chi de vaso, el vaso no puede metabolizar la humedad y se acumula en el organismo. Sabemos que la humedad es pesada, es pegajosa. Por eso muchas veces cuando hay humedad en el ambiente sentimos que nuestro cuerpo está pesado.
porque es la sensación de pesadez de la humedad. Por eso, si hay sensación de pesadez corporal, también si hay sensación de pesadez en las piernas y en los brazos, o dolor de piernas y brazos, porque recordemos que el vaso controla también los 4 miembros, lo que son las piernas y los brazos. Una característica muy importante de la insuficiencia de chi de vaso es si observamos la lengua. Vamos a ver que hay una lengua hinchada con marcas dentales. Estas son las principales características de la insuficiencia de chi de vaso y de cuándo podemos utilizar este punto. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, a este punto lo podemos combinar el 3 de vaso más el 25 de estómago para tratar lo que es el estreñimiento. Y otra combinación que podemos utilizar es el punto 3 de vaso más el punto 16 de vaso para tratar lo que son las heces ilientéricas, es decir, cuando las heces tienen resto de comida no digerida, que es un claro signo de una deficiencia de chi de vaso. Vamos a ver ahora cómo estimular este punto a través de un masaje. Si queremos estimular el punto, en este caso de la pierna derecha, vamos a colocar el dedo pulgar de la misma mano derecha sobre el punto, y aquí, con el mismo criterio que todos los demás puntos, si hacemos un masaje en sentido favorable a las agujas del reloj, estamos tonificando el punto. Si hacemos el masaje en sentido contrario a las agujas del reloj, estamos dispersando el punto, la energía del punto. Si presionamos, esperamos 4 o 5 segundos, soltamos, volvemos a presionar, 4 o 5 segundos, soltamos. Estamos regularizando la energía del meridiano de vaso y del punto. Por ejemplo, tenemos una insuficiencia chi de vaso con cansancio, con pesadez corporal, con dolores de pierna, la energía no asciende. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tonificar este punto y lo vamos a hacer de la siguiente manera, haciendo un masaje en sentido favorable a las agujas del reloj. Vamos a estimular este punto haciendo que la energía del meridiano y del punto se tonifiquen.